obstructivos. Los síndromes obstructivos pulmonares involucran varias enfermedades. Una de ellas es el asma crónica. Siguiente. Entonces, los síndromes obstructivos pulmonares involucran varias enfermedades. Aquí se fijan el asma, la primera, ¿no? Luego viene la bronquiectasis, la enfermedad pulmonar crónica obstructiva y la fibrosis quismática. Entonces, estos son los síndromes obstructivos pulmonares. ¿Ya? Lo que es más amplio es el asma. Y lo demás ustedes lo vamos a repasar a través de la práctica y a través de caso clínico para estudio, ¿no? Para que ustedes también revisen bronquiectasis, y fibrosis. Siguiente, el asma. Estos síndromes obstructivos pulmonares tienen algo en común. Y lo común es que tienen alteraciones a nivel del flujo expiratorio. Entonces presentan alteración. ¿Qué es Joselito? Entonces presentan alteración del flujo expiratorio. Es decir, cuando hablamos de la respiración, hablamos de la inspiración y de la expiración. Entonces, los síndromes obstructivos pulmonares lo que presentan son una alteración, una limitación a nivel del flujo en la expiración. ¿Ya? Entonces, el paciente asmático, el paciente con fibrosis quística, el paciente con el presenta esas alteraciones en la expiración. Siguiente. Y ahí, aquí en esta diapositiva lo que se pretende es que ustedes recuerden cómo se encuentra controlado el arco bronquial. Entonces, todo el arco bronquial tiene una capa cartilaginosa y alrededor de la capa cartilaginosa tenemos el músculo liso cruzado. Seguime. Músculo liso cruzado. Ahí. No. No, espera. Si me prestas tu máquina. Ya. Entonces, fíjense. Muy bien. Ahí está. Entonces, lo que pasa es que, jóvenes, fíjense en el control autonómico de la vía respiratoria. Fíjense, tenemos la capa cartilaginosa y alrededor de la capa cartilaginosa tenemos el músculo liso cruzado. La capa cartilaginosa es la que se encarga de que el árbol bronquial no colapse, no se cierre, es decir, mantiene la estructura. Pero la capa cartilaginosa, a medida que los bronquios se van dividiendo y subdividiendo, se va perdiendo la capa cartilaginosa. De tal manera que cuando llega a las ramificaciones más pequeñas tenemos muy poca cantidad de capa cartilaginosa en relación, digamos, a las principales vías respiratorias, ¿no? Pero tenemos músculo liso, como dice acá, el músculo liso que se encuentra cruzado sobre la capa cartilaginosa. Entonces, esto es bien importante porque vemos que a nivel del árbol respiratorio, ¿no?, su control es a través del sistema nervioso autónomo, del simpático y del parasimpático, ¿no?, de ambos. Entonces, el simpático, a través de sus receptores beta
2 adrenérgicos. Los beta 2 adrenérgicos son los que producen broncodilatación. Los beta 2 adrenérgicos, broncodilatación, porque tienen los receptores beta 2 aquí en el músculo liso, y al interactuar a través de la liberación de adrenalina y noradrenalina, generan broncodilatación. ¿Ya? Ahora, el sistema nervioso parasimpático o vago, a través de los receptores colinérgicos muscarínicos M3, y por lo tanto la acetilcolina, lo que genera es una broncoconstricción. Y esa broncoconstricción, porque a nivel del músculo liso cruzado, acá, tenemos receptores M3 muscarínicos M3, y lo que generan es broncoconstricción. O sea, hay un equilibrio entre la broncodilatación y la broncoconstricción. Ahora, en los pacientes que tienen asma, jóvenes, hay una alteración a favor de ¿qué? De la broncoconstricción. A favor de la broncoconstricción. ¿Ya? Luego tenemos, existen otros mediadores. Dentro de los mediadores, uno de los más importantes es la histamina. En el asma hay un proceso inflamatorio, y en ese proceso inflamatorio interviene uno de estos mediadores de la inflamación, como la histamina. Y la histamina genera broncoconstricción, porque en el músculo liso también los pacientes que tienen asma tienen receptores, un mayor número de receptores para la histamina. Entonces, en el asma hay un predominio de los procesos que generan broncoconstricción, en desmedro de los que producen broncodilatación. No se olviden nunca de la capa cartilaginosa. Esa es la que se opone al colapso de la vía respiratoria. Y por encima de la capa cartilaginosa está el músculo liso. Fíjense, el músculo liso cruzado. Y ese músculo liso es aquel que tiene esos receptores beta 2, receptores M3 y receptores también de la histamina. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Y luego vamos a entender por qué ese paciente tiene esa dificultad respiratoria, esa opresión torácica, esa tos, ¿no? Porque justamente predomina la broncoconstricción. Aquí tenemos una explicación más didáctica, y aquí tenemos, fíjense, hemos dicho que en el control autonómico la broncodilatación está mediado por el sistema, el que produce broncodilatación es el sistema nervioso simpático, a través de sus receptores. ¿Qué receptores? Beta 2 adrenérgicos, ¿no? Entonces produce broncodilatación. Luego tenemos aquí también y el parasimpático produce broncoconstricción mediado por los receptores muscarínicos M3. En el paciente asmático lo que ocurre es esto, lo que se encuentra. Entonces, en el paciente asmático lo que tenemos que es una mayor estimulación parasimpática. Entonces ahí se entiende por qué ese paciente súbitamente, cuando está expuesto al frío, cuando ha realizado ejercicio físico o cuando ha estado en contacto con un alérgeno, comienza a toser. Entonces tenemos una mayor estimulación del parasimpático.
y el parasimpático genera broncoconstricción. Luego, ¿qué más? Disminuyen los receptores que tienen, disminuye el número de receptores. ¿Cuáles son? Los del simpático, beta 2 adrenérgicos disminuyen, por lo tanto seguimos con predominio de broncoconstricción. Y el de abajo dice mayor, ¿qué dice? Mayor respuesta de los receptores alfa. ¿Qué producen los receptores alfa 1 y alfa 2? Broncoconstricción. Alfa 1 y alfa 2, broncoconstricción. Entonces aquí fíjense, estamos completando la idea de que se producen esas alteraciones en el paciente con asma. ¿Sí? Estamos ahí. Muy bien, sigamos. De ahí surge lo siguiente, ¿no? La prevalencia del asma está, por ejemplo, en los países nórdicos, por encima del 30%. En Latinoamérica, más o menos se tiene una media del 17%, es elevado, del 17%, 5% en algunas ciudades, por ejemplo, 5% en algunas ciudades de México, a 30% en Costa Rica. O sea, México 17, Costa Rica 30%, que es el país. La alta prevalencia en países como Brasil y Costa Rica lleva una gran carga socioeconómica y un problema de salud pública. El asma bronquial es una enfermedad crónica. Es una enfermedad crónica reversible, episódica, ¿no? Entonces, obviamente, el paciente va a tener muchos episodios durante gran parte de la vida, ¿no? Siguiente. Aquí tenemos el asma en Latinoamérica. En Bolivia el 12.3%, ¿no? En países cercanos como en Perú el 33.1%, en Brasil el 13.3%. A ver, en otro lugar, Paraguay, estamos por el 12.5%, y en la Argentina el 15.1%, ¿no? Más o menos tenemos 12.3%. Siguiente. Ahí viene el asma bronquial, fíjense. Alguien decía, ¿no? Cuando estaba viendo un paciente, decía, ¿usted tiene asma? Sí, me han dicho que tengo asma hace 10 años. ¿Y cómo ha estado en estos tiempos? ¿Ha tenido crisis muy frecuentes? No, ha estado bastante bien, dice, ¿no? Y el colega dice, no, entonces no era asma. ¿Cómo que no era asma? Y uno se pregunta, ¿no? Cuando hablamos de asma, hay un asma leve, moderado, grande. Entonces el paciente es posible que tenga un asma leve, ¿no? Y que durante todos estos últimos 10 años ha tenido episodios de tos, ha tenido episodios con sibilancias, pero leves, y se han controlado con nebulizaciones con broncodilatadores o con corticoides, ¿no? También esto solamente para. Entonces es una enfermedad inflamatoria. Ahí viene el concepto. Hay un proceso inflamatorio en los bronquios. Hemos dicho ya, ¿verdad? Hay un desequilibrio en el control autonómico a favor del parasimpático con procesos que generan más bien broncoconstricción. Eso hemos dicho, ¿verdad? Pero aquí agregamos que es una enfermedad inflamatoria, es decir, hay un proceso inflamatorio a nivel del árbol bronquial. ¿Ya? Dice crónico que presenta síntomas variables. Los síntomas son diferentes, pero son recurrentes. Y se caracterizan ¿por qué? Porque hay una obstrucción de las vías respiratorias con hiperreactividad bronquial, que puede ser reversible con tratamiento o puede ser reversible espontáneamente. ¿Ya? Entonces agregamos términos.
Por ejemplo, enfermedad inflamatoria crónica, hiperreactividad bronquial, obstrucción de vías respiratorias y que es reversible. Por ejemplo, la enfermedad pulmonar crónica obstructiva tiene una conceptualización parecida, pero en el EPOC es irreversible. Aquí es reversible. ¿Ya? Siguiente. El asma bronquial involucra también la presencia de una respuesta inflamatoria a nivel de las vías respiratorias, lo que característicamente va a producir un estrechamiento de las vías respiratorias. Y si vamos hacia la parte superior, hacia la parte superior, fíjense, tenemos procesos de broncoconstricción, tenemos procesos de inflamación, fíjense, también se caracteriza por incremento de la secreción bronquial, ¿no? Si vamos al dibujo, fíjense, tenemos aquí las glándulas subepiteliales, ¿no?, que producen moco. En el asma bronquial, las glándulas se encuentran hipertrofiadas y también se encuentran con hiperplasia, ambos, con hipertrofia y con hiperplasia. Entonces, en ese paciente va a tener tos y también va a tener expectoración escasa, pero va a presentar moco. El paciente presenta moco en la expectoración. Eso por la hiperplasia y la hipertrofia de las glándulas subepiteliales. No se van a olvidar. Hay un proceso inflamatorio, fíjense, las células inflamatorias. Hay un proceso de edema. Se produce incremento de la permeabilidad vascular. Aquí fíjense en la vasodilatación y en la parte inferior lo que está poniendo Jason, que es el edema. Muy bien. Fíjense el músculo liso también hacia la periferia, donde ustedes no lo olviden, en el músculo liso tenemos los receptores. Estos receptores tan interesantes de los que hemos hablado. Muy bien, sigamos. Entonces, esto es asma bronquial. Si ustedes se fijan, hacia la parte inferior tenemos el músculo liso. Hacia la parte superior tenemos el epitelio de la vía respiratoria. Luego, ¿qué tipo de epitelio es? ¿Y qué pasa en el epitelio en esas áreas donde no hay los cilios? Justamente se pierde esta característica de normalidad. El proceso inflamatorio hace que las células pierdan su cilio. Al perder los cilios, la inervación se encuentra a flor de piel. ¿Y se imaginan? Si la inervación se encuentra a flor de piel, entonces ingresa aire frío y los ataques de tos. Comienza a caminar la persona más rápido, la tos. Sale a este medio ahorita tan contaminado, la tos. En la mañana, tipo 6, 5 de la mañana, sale a su puerta la tos. A las 6 de la tarde, también la tos. Entonces, fíjense porque se ha alterado desde el epitelio. Es que quiero explicarlo. Ahora sí, yo les voy a explicar ahora que se fregó. Muy bien. Muy bien, entonces fíjense, aquí estamos, ¿no? Ya no funciona. Aquí está.
Entonces aquí tenemos el músculo liso, aquí tenemos el epitelio, una alteración en el epitelio. Luego también tenemos algunos grupos celulares, entre estos los linfocitos T, CD4, aquí tenemos los que orquestan, son los helper 2. Aquí están los helper 2, que inician la respuesta inflamatoria con la producción de interleucinas. Las interleucinas 4, interleucina 5 y la interleucina 3, que son las más importantes. Esas interleucinas, al producir inflamación, van a producir las alteraciones a nivel del epitelio de la vía respiratoria. ¿Ya? Entonces, las interleucinas, al generar los mediadores de la inflamación, pues van a consolidar el proceso inflamatorio que se presenta en el asma bronquial. Entonces, siguiente. Fíjense, tenemos el asma y estos son los desencadenantes del asma. ¿Quién tiene asma aquí? ¿Alguien tiene asma? Estos son los desencadenantes del asma bronquial. Fíjense, tenemos por ejemplo el ejercicio físico, el aire frío, el ejercicio físico, los contaminantes pueden inducir, desencadenar el asma. Aquí tenemos, por ejemplo, el polen, los insectos, algunas sustancias, los perfúmenes, ¿no? Tenemos también esta imagen, está interesante. El aire frío. ¿Ustedes se imaginan en la emergencia de los hospitales cómo están ahora, de niños o de adultos? Están con cuadros de asma justamente por ese descenso de las temperaturas en este medio ambiente, aparte de la contaminación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esporas de hongos, esto, ¿no? El consumo del tabaco, ¿no? Había una persona que está fumando, ¿no? Y vemos que está desencadenando sus actividades, ¿no? Los olores muy fuertes, la polución, el hecho, por ejemplo, de estar en una situación estresante y también nuestras mascotas, ¿no? Entonces, todos esos pueden ser desencadenantes del asma bronquial. Muy bien. En el asma se clasifica el asma en un asma atópico y un asma no atópico. El asma atópico es aquel asma alérgico. Y el que no es atópico y el no atópico se producen por otros mecanismos. Pero aquí vamos a explicar especialmente el atópico, ese que tiene su relación con procesos alérgicos, ¿sí? Entonces, fíjense, en el asma hay interacciones genéticas que contribuyen y hay interacciones ambientales, ambos, ¿no? Tenemos compromiso genético e interacción ambiental. 3 antecedentes que ustedes cuando vean un paciente tienen que preguntar, 3 antecedentes, ¿no? El primero es la rinitis alérgica. Si en la familia hay rinitis alérgica, fiebre del heno y la dermatitis atópica o el eczema. Esos son los 3 antecedentes que en la familia pueden tener y ustedes van a detectar esos antecedentes, ¿no? Fiebre del heno, dermatitis atópica y la rinitis alérgica. Entonces es un paciente que viene a la consulta con opresión torácica, tos sibilancias.
¿no? Y ustedes indagan y dicen, no, el papá tiene, qué mala suerte, ¿no? Asma. Entonces, y el abuelo tenía rinitis alérgica, y la abuela tenía problemas de piel, dermatizada. Entonces, hay un componente genético, y el asma tiene componente genético que va a interaccionar con factores ambientales. Y eso va a generar una respuesta inmunológica. Una respuesta inmunológica que se caracteriza por una hipersensibilidad magnificada. La hipersensibilidad magnificada que va a generar una afectación de la vía respiratoria. Y esa afectación de la vía respiratoria, que ya indicamos, ¿no? Que va a generar la afectación, la broncoconstricción, ¿qué más? Broncoconstricción. La broncoconstricción, inflamación, la producción de moco, ¿qué más? Broncoconstricción, la inflamación y el aumento de la secreción bronquial, aquí dice, ¿no? La broncoconstricción, la inflamación y el incremento de la secreción bronquial. ¿Ya? Entonces, fíjense, esa hipersensibilidad magnificada va a producir afectación de la vía respiratoria, como hemos dicho aquí, en etapa aguda, y también si no se controla, va a producir cambios persistentes en la estructura del árbol bronquial. O sea, hay una etapa aguda y hay una etapa crónica. Ya hemos dicho en la conceptualización que el asma bronquial es una enfermedad crónica, ¿verdad? Entonces, ese proceso inflamatorio, donde intervienen diferentes grupos celulares, con la producción también de anticuerpos e inmunoglobulinas, como la inmunoglobulina E, que está relacionada con el mecanismo del broncoespasmo en la fase temprana y tardía, ¿no? Aquí tenemos la inmunoglobulina, va a generar a futuro cambios persistentes en la estructura del árbol bronquial. Y fíjense cuáles van a ser esos cambios persistentes. El aumento de la secreción del moco, la lesión de las células epiteliales, ¿se acuerdan? Las células habían perdido incluso claro, ¿no? Fíjense, hipertrofia del músculo liso y proliferación vascular. Entonces, todo esto se genera. Entonces, aquí, este es el. Si tenemos el asma, el alérgeno hacia la parte superior, ¿qué tipo de asma es? ¿El atópico o el no atópico? El atópico, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos que es un tipo de, vamos a tener una respuesta de fase temprana y una respuesta de fase tardía. En la respuesta de fase temprana tenemos un tipo de hipersensibilidad que es de tipo 1. Hipersensibilidad de tipo 1. Entonces, aquí tenemos que se produce la liberación de histamina, de leucotrienos y de prostaglandina D2, que lo que produce básicamente es broncoconstricción, ¿no? Y en la fase temprana se activa de minutos a 1 a 3 horas. La histamina, ¿qué produce? Broncoconstricción y también produce congestión vascular. Los leucotrienos producen broncoconstricción 1000 veces más
más potente que la histamina. ¿Qué les parece? 1000 veces más potente que la histamina. Y los leucotrienos, que son el C4, el D4 y el E4, aparte de producir una broncoconstricción 1000 veces más potente que la histamina, incrementa la producción de moco. Y luego tenemos la prostaglandina D2, que produce igual broncoconstricción, ¿no? Entonces la prostaglandina E2. De aquí se entiende que para el tratamiento del asma se utiliza antihistamínicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente queremos oponer al efecto de la histamina. Se utilizan, imagínense, los nuevos medicamentos, los antileucotriénicos. Y fíjense, si bloqueamos los leucotrienos, y estamos diciendo que los leucotrienos producen broncoconstricción 1000 veces más potente que la histamina, obviamente el tratamiento va a ser muy eficaz. Y también fíjense, la prostaglandina D2. Entonces fíjense, la liberación de histamina, leucotrienos, interleucina y prostaglandinas desglosados, como ya les indiqué. Entonces, estos grupos celulares van a producir la degranulación, y la degranulación es esa liberación de citocinas de las que hemos hablado. La degranulación en la fase aguda es la responsable del cuadro clínico por la liberación de citoquinas. Entonces van a generar broncoespasmo, edema de mucosa o la obstrucción por moco, porque hay un incremento en la producción de moco. ¿Quién produció un incremento en la producción de moco? Leucotrienos, los leucotrienos. Imagínense, 1000 veces más potente la broncoconstricción y la producción de moco. Entonces el paciente va a tener broncoespasmo, edema de mucosa, obstrucción por moco. Y eso va a generar la limitación del flujo de aire en inspiración o expiración. En expiración. El flujo en expiración, ¿no? Entonces eso en la fase temprana. Luego viene la fase tardía, 4 a 8 horas. Fase temprana de 1 a 3 horas, minutos de 1 a 3 horas. Fase tardía de 4 a 8 horas. ¿Ya? Y se va a producir el establecimiento de un proceso inflamatorio. Fíjense en la etapa temprana, la degranulación, la liberación de mediadores. Ahora, no se ha podido superar, vamos a la fase tardía, donde el proceso predominante es el inflamatorio, la inflamación de las vías respiratorias, y va a generar edema, trastorno de la función mucociliar, y va a generar lesión epitelial. Muy bien, entonces fíjense qué interesante que realmente es el asma, ¿no? Entonces, el asma bronquial, hay una respuesta inflamatoria más evidente en la fase tardía y va a generar estrechamiento de las vías respiratorias. Esta imagen definitivamente es característica. Dificultad para la respiración. Más bien yo en orden le pondría opresión. Ya se está quebrando. Ya, fíjense, yo pusiera en orden opresión torácica. Luego pusiera disnea. Luego tos.
La tos, la tos puede ser una tos sin expectoración, pero puede ser también una tos con moco, por ejemplo la neumonía, la tos es con expectoración mucopurulenta, es pus lo que se bota, ¿no? Es el alveolo que está con proceso inflamatorio y con proceso infeccioso, ¿no? Entonces, lo que expectora el paciente es pus, a veces es con sangre. Pero aquí es seco, o sea, no puede haber expectoración, pero puede haber también, pero es mucoso, es cristalino, es escaso. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, esto no se olvide. Opresión torácica, esta carita, fíjense, esa carita, opresión torácica, la dificultad para la respiración, la disnea, la tos, las sibilancias. Esto está tan interesante, jóvenes, cuando ustedes revisen ese pulmón, tienen que ver sibilancias. La broncoconstricción en el árbol bronquial se expresa la auscultación como sibilancias. Imagínense, es el lumen del bronquio, se ha reducido tanto aquí, se ha reducido tanto que aquí dice, ¿no? Existe una disminución en el paso del aire que se va a expresar como sibilancias, como un silbido. Así se escucha la sibilancia, ¿no? Pero no se olviden, cuando la respuesta, cuando el asma es muy grave, la broncoconstricción puede ser tan grave que no hay paso de aire, que no se siente apenas, y eso es más grave. O sea, es ese paciente asmático que tiene dificultad respiratoria, que tiene presión torácica, y auscultamos pulmones y no auscultamos sibilancias. ¿Qué tal? Pero es asmático. Quiere decir que realmente la broncoconstricción se encuentra potenciada. Y eso es más grave, gravísimo. La historia clínica, lo que les decía, ¿no? Rinitis alérgica, dermatitis alérgica o atópica, fiebre del heno, urticaria, esa es la dermatitis alérgica, el eczema es lo mismo. Dermatitis atópica o eczema, la urticaria, fiebre del heno, rinitis alérgica. Esos son los antecedentes que tienen que ver con ese componente genético que el paciente puede tener. Entonces, en la historia clínica, ustedes tienen que preguntar en búsqueda de estas enfermedades, ¿no? Aquí tenemos la rinitis alérgica, la dermatitis alérgica, y también en otras bibliografías indican, ¿no? El asma tiene síntomas respiratorios, menciona los que ya sabemos, pero también extra respiratorios, y ahí hacen la asociación con la dermatitis alérgica, la rinitis alérgica. Eso en alguna bibliografía lo que es síntomas respiratorios, síntomas extrarrespiratorios. Algo que es bien característico es que el cuadro clínico se intensifica o se presenta cuando en la noche, cuando hay ese cambio de temperatura, por ejemplo en la tarde, ¿a qué hora hay el cambio de temperatura? 6. Hemos hablado ya de la contaminación, de la disminución de las temperaturas del aire. Baja la temperatura del aire, ya, se activan los M3, los muscarínicos M3, y el vago está produciendo broncoconstricción. ¿Verdad? Ahora, ¿pero por qué más?
tiene que ver con el cortisol. El cortisol, ¿qué genera el cortisol? ¿Cuál es el ciclo normal? ¿A qué hora se produce el cortisol? El cortisol tiene un efecto antiinflamatorio, ¿verdad? Antiinflamatorio, ¿no? Y el cortisol, cuando comienza sus niveles plasmáticos a elevarse. Jason. El cortisol, ¿cuál es el ciclo del cortisol? ¿Cuándo se comienza a elevar? En la mañana comienza a elevarse. Es decir, en la noche está más descendido. Y si tiene efecto antiinflamatorio y se encuentra descendido, la persona no cuenta con ese efecto antiinflamatorio ni en la mañanita, que recién, o sea, en la mañana recién comenzará a elevarse. Entonces el cortisol se encuentra bajo, ¿no? Recién comenzará, en el día se eleva y en la tarde nuevamente comienza a bajar. Entonces a ese paciente, al paciente que tiene asma, dentro del asma también se tienen, ¿qué medicamentos? Los corticosteroides, parte de la terapia del asmático son los corticosteroides, ¿no? Tenemos corticosteroides por vía inhalatoria. Es justamente para mantener el efecto inmunológico que tiene el cortisol normal, pero que en estas personas tenemos una alteración también en la liberación. ¿Sí? Se logra entender por qué parte del esquema son los corticosteroides, porque hay una respuesta inmunológica que se puede controlar con la utilización de los corticosteroides. ¿Sí? Por ejemplo, ese paciente que viene con tos, ¿a qué hora? A las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Contaminación, disminución de la temperatura, todo junto. Eso con el asma, que también se llama asma intrínseco, ¿no? Y tenemos aquí el asma extrínseco. El asma extrínseco es el no atópico. ¿Qué me dice? ¿Correcto o no? No. Estoy engañando. No, fíjense aquí. Estos son justamente los desencadenantes. ¿No? Ya hemos dicho, epitelios de animales, los ácaros, pólenes. Aquí. El asma extrínseco es el atópico. Es el del que hemos hablado ahorita. La respuesta de fase temprana, hemos hablado los antecedentes, fíjense. ¿Qué antecedentes serán? A ver, 3 o 4. Dermatitis atópica, ¿qué más? Rinitis alérgica, fiebre de Leno, ¿y qué más? Incluso en otra revisión había, ¿qué más? Entonces, tenemos estos antecedentes, ¿no? Y la hipersensibilidad es de tipo 1, la respuesta de fase temprana, con la liberación de mediadores, hemos hablado de la degranulación y los efectos que van a tener a nivel de la bronquial. El tratamiento van a ser con agonistas beta 2, que van a producir ¿qué? Bronco. Agonistas beta 2 porque producen bronco. ¿No? Es reversible. La respuesta de fase tardía, lo que dijimos, ¿no? Donde el proceso que se caracteriza es el proceso inflamatorio.
la inflamación crónica y la afectación y reestructuración de la vía respiratoria. Entonces se produce la lesión del epitelio, cambios en la función mucociliar. Por ejemplo, si hay cambios en la función mucociliar, hay una inadecuada eliminación de secreciones. Obviamente tenemos un incremento de la reactividad bronquial. Fíjense, la reversibilidad es parcial y como el evento predominante, el mecanismo predominante es inflamatorio, aquí ya comenzamos con la aplicación de corticoides. Todo tiene su porqué, ¿han visto? Ponemos broncodilatador beta-2 agonista porque tenemos que oponernos al efecto broncoconstrictor. Entonces utilizamos corticoides con su efecto antiinflamatorio y recordamos los corticosteroides. Ahora los medicamentos antileucotriénicos, no se olviden, ya para el tiempo de ustedes son estos medicamentos que se oponen a la acción de la vía leucotriénica. La vía leucotriénica es predominante en el asma y genera broncoconstricción. Entonces tenemos medicamentos antileucotriénicos en el asma. ¿Ya? Entonces, el asma puede cronificarse, aquí no, se va a cronificar y va a generar una reestructuración de la vía respiratoria. Y el asma a futuro se va a convertir en la enfermedad pulmonar crónica obstructiva, que es irreversible. El asma intensa. Otra clasificación dice, en el libro no dice intrínseco, pero es el no atópico. De otras clasificaciones, entonces fíjense, en este tipo de asma, fíjense, los mecanismos están bien establecidos por infecciones respiratorias, especialmente los virus, que van a generar daño en el epitelio, producción de inmunoglobulina E, aumenta la reactividad a otros desencadenantes del asma y acelera el asma. Qué interesante, ¿no? Fíjense cómo los virus. Entonces puede ser que ese niño es asmático, pero estaba controlado, ¿no? Viene y se resfría. Y el virus activa el asma que tenía, ¿no? El asma atópico. Pero el que inició fue la infección viral, ¿no? Luego tenemos los ejercicios. Durante los ejercicios perdemos agua y calor y a nivel de traqueobronquios puede generar la liberación también de ¿no? El receptor colinérgico, increíble, ¿no? Sistema nervioso parasimpático. La acetilcolina. Es increíble cómo alrededor de los bronquios, o sea, en el músculo liso, en el músculo, claro, el músculo liso bronquial, tenemos esos receptores. Y los asmáticos son más sensibles a esos receptores. Los agentes químicos, por ejemplo, gases ilusorios pueden generar broncoespasmo. Hay receptores irritativos, reflejo vagal, ¿no? El humo del tabaco, olores fuertes. Una vez yo recuerdo, ahora me van a decir, bueno, los que fumaban. Fumaba hasta unos 5 años. Me están grabando. Fumaba. Y realmente yo tengo antecedente genético de rinitis alérgica
asma bronquial mi hermano, y yo dermatitis atópica. Entonces todo en contra, ¿no? Yo era muy feliz hasta estar cerca del doctor Erosti, ¿no? Él fumando. Hay otras personas que son sensibles a los aires. Imagínense, usted puede prescribir una aspirina, un ibuprofeno y desencadena un cuadro asmático. No otras personas que tienen. Entonces también cuando estemos indagando tienen que indagar, ¿no? Si tiene algún medicamento le produce algún tipo de malestar, algún tipo de reacción. Entonces hay que preguntar. Los aires, fíjense los aires, ¿qué generan? Los aires producen una alteración del metabolismo del ácido araquidónico, ¿no? Inhiben la vía de la ciclooxigenasa, que es broncodilatador, y desvían hacia la vía leucotriénica, es decir, activan la vía leucotriénica, leucotrienos, CD4, ¿qué más? C, D y E4, ¿no? Y esta vía leucotriénica es lo que les decía, ¿no? Produce una broncoconstricción 1000 veces más potente que la histamina. Entonces, imagínense, esta vía leucotriénica es la que produce el broncoespasmo. Y los leucotrienos producen broncoespasmo y aumento de la producción de moco. ¿Sí? No se van a olvidar. Por eso los medicamentos, los antileucotriénicos. Aquí está es casi lo mismo, ¿no? Los fármacos, por ejemplo, ¿quiénes pueden producir? Los AINES de primera, las sulfas. A ver, ¿quiénes toman cerveza? ¿Quiénes toman vino? Jason, ¿no? O algunos alimentos que utilizan preservantes, ¿no? O mocos, ¿no? Pueden ser desencadenantes. Los bloqueantes, medicamentos oftalmológicos, ¿no? Los cambios hormonales, por ejemplo, se ha visto que hay un incremento de los cuadros de asma en periodo premenstrual. Factores emocionales, ¿no? Una emoción muy fuerte puede estimular al vago y generar broncoespasmo. El reflujo gastroesofágico puede generar también broncoespasmo. No se olviden el reflujo, la incompetencia del esfínter esofágico inferior, ¿no? La incompetencia quiere decir que no se cierra totalmente luego durante el proceso de la digestión. Como no se cierra, el contenido gástrico, ¿hacia dónde va? Vuelve hacia el esófago, ¿no? Las micropartículas pueden volver. Entonces el paciente puede tener cuadros asmáticos y no se entiende, o sea, que no responden al tratamiento, pero luego uno hace el análisis y resulta que tiene un cuadro de reflujo gástrico. Esta es pregunta de examen. Que se vayan a sus compañeros. Esto es pregunta de examen porque es nuevo. Hay muchas cosas nuevas de esta presentación, si se habrán dado cuenta, ¿no? La crisis asmática. Fíjense, el problema está en la expiración que es prolongada y difícil, ¿no? A ver, inhalen ustedes profundo. Todos, inhalen. Quédense ahí. Entonces los bronquios se encuentran obstruidos en broncoconstricción. ¿Se imaginan respirar sobre eso? ¡Qué difícil! Ese es el cuadro de las manos. ¿No se ve? Fíjense, entonces la expiración es prolongada. Para el diagnóstico
diagnóstico de asma en la espirometría. Y la espirometría tiene que cumplir, debe tener un patrón asmático obstructivo. Y el patrón asmático obstructivo tiene que ver con el flujo expiratorio en el primer segundo y la capacidad vital forzada. No se van a olvidar de esto. Entonces, el flujo expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada. El patrón asmático tiene que, este índice de esta relación es menor del 70%, pero la relación del flujo expiratorio en el primer segundo y la capacidad vital forzada o índice de Diffand. Eso no se olviden. Y luego el volumen expiratorio forzado durante el primer segundo disminuido. Esos son los criterios. Esas son las características del patrón asmático. En la espirometría, les pregunto, les diré. Los que no han venido no van a saber. No les pase nada. La radiografía. Como es patología pulmonar, entonces se pide una radiografía. A ver, inhalen profundo. Sus pulmones están en hiperinsuflación pulmonar. Entonces, la hiperinsuflación, sí, cuando ustedes inspiran y llenan el árbol bronquial de aire, no lo pueden eliminar, como en el asma, se llama hiperinsuflación pulmonar. Y la hiperinsuflación pulmonar se caracteriza porque los pulmones están llenos de aire y tenemos a la radiografía hipertransparencia pulmonar, tenemos acentuación de la trama broncovascular, ensanchamiento de los espacios intercostales y horizontalización de las costillas. ¿Se van a acordar todo eso? Esa es la característica radiográfica de la hiperinsuflación pulmonar. Si uno ve la imagen, no es necesario tratar de memorizar, ¿no? Entonces, y a la auscultación tendríamos las sibilancias, ¿no? Hipertransparencia pulmonar, no se olviden esto. O imagen radiolúcida. Hipertransparencia pulmonar o imagen radiolúcida. Acentuación de la trama broncovascular. Ensanchamiento de los espacios intercostales y otro. Vamos a ir, Jason. Horizontalización de las costillas, ¿ya? Eso es la hiperinsuflación pulmonar. Característico del asma bronquial. Hasta ahí, jóvenes, el EPO, ustedes lo van a revisar. También la fibrosis. ¿Listo? ¿Listo, jóvenes? Hasta aquí, ¿qué hora es?